Bitcoin consiguió un poquito de aire en estas últimas horas. En el vídeo de ayer estuvimos comentando cómo gracias a algunas compras sobre esta zona operativa, a medida que el precio de Bitcoin iba cayendo tras la ruptura del soporte de los 56.635, iniciaba tras esto este rebote alcista que estábamos viendo en las últimas horas. Comentábamos cómo el precio de Bitcoin, a pesar de no tener demasiada fortaleza alcista durante este rebote, todavía continuamos viendo presión compradora sobre la zona del VWAP semanal. Y aunque no hemos vuelto a testear esta zona operativa, de momento el precio se mantiene sobre ella, intentando romper esta resistencia que tenemos en torno a los 56.820 aproximadamente. Lo que suceda en esta zona operativa va a ser clave para la operativa de medio-largo plazo, porque recordemos cuál es la situación en timeframes superiores. Esta es la estructura que tenemos actualmente en el gráfico diario. Anteriormente tuvimos una distribución sobre la zona de la resistencia que dio inicio a todo este movimiento bajista que estuvimos viendo en estos últimos días, hasta que ayer finalmente tuvimos una ruptura del soporte y esta búsqueda de liquidez en zonas de mínimos, llegando incluso a alcanzar uno de los objetivos bajistas que teníamos, que era la zona de los 51.770. A partir de aquí estábamos esperando a que el precio de Bitcoin volviese a visitar esta zona de soporte para ver si finalmente termina consolidándolo como una resistencia, ya que en caso de tener el test de consolidación y de confirmar la resistencia, podría el precio continuar con el movimiento bajista. Y en el mejor de los casos, en esa situación, podría intentar buscar equilibrio sobre este nodo que teníamos en torno a los 51.770, aunque el siguiente objetivo sería visitar la zona de los 42.740. De momento el precio de Bitcoin sigue luchando con esta resistencia, aunque no estamos viendo en las últimas horas la suficiente fortaleza como para romper esta zona operativa. Tenemos confluencia con varios niveles sobre esta zona y probablemente por eso estamos viendo cierta presión vendedora. Quizás es necesario que antes de volver a atacar esta resistencia, busque un poquito más de liquidez para intentar atacar con más fuerza. Lo más importante sería ver que no pierde por lo menos la zona del VWAP semanal, porque en ese caso podríamos valorar el considerar eso ya la confirmación para el desequilibrio bajista y por lo tanto también la continuación de todo el movimiento bajista. Recordemos que en este contexto la única oportunidad operativa en compra que tendríamos sería si el precio de Bitcoin consigue reingresar y consolida ese reingreso. Si llegamos a ver esta situación, sí que podríamos valorar compras en búsqueda de un movimiento de continuación alcista a atacar las zonas de resistencia que tenemos aquí por el camino, ya que tenemos la parte alta de la estructura, que recordemos que ahora mismo tiene cierta inclinación bajista, y luego también tenemos la famosa zona de ventas de los 71.200 aproximadamente, que es la zona de ventas que está haciendo que el precio de Bitcoin sea incapaz de continuar con el movimiento alcista que llevaba trayendo meses atrás. Así que lo que pase en las próximas horas o en los próximos días va a ser determinante para la situación de Bitcoin en el medio-largo plazo. Por eso que debemos estar muy atentos y no dejar que se nos escape la oportunidad operativa. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Recordad que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y comenzamos revisando Trading Different. Hace unas cuantas horas veíamos cómo había liquidez sobre esta zona operativa y poco a poco se la han ido llevando. Pero a pesar de haber visto estas liquidaciones, no hemos visto una aceleración por parte del precio. De hecho, en estas últimas horas aumenta también la liquidez sobre estos 57.660 y seguimos viendo también en la zona de los 57.750 también y en los 60.190 aproximadamente. Por parte de los long no hay demasiada liquidez, solamente un poquito sobre los 54.140. Respecto a la liquidez de 100x, estamos viendo cómo ha aumentado un poquito aquí en los 57.075. Liquidez de 50x no veo ningún nivel destacable, ya que tenemos en ambos lados ahora mismo una cantidad casi similar,
quizás un poquito más por parte de los short. Respecto a la liquidez de 25X, había sobre toda esta zona operativa y ya se lo han llevado todo. Y respecto a la liquidez de 10X, podemos destacar esta zona de los 59.420 y los 59.785. Seguimos sin poder utilizar correctamente el multibook de Bookmap, pero por lo menos vamos a comentar algunas zonas operativas que podamos ver en Binance. Seguimos viendo un poquito de volumen de compras sobre los 50.000 y órdenes que había en los 48.000 se han terminado retirando. También se mantiene un poco de volumen de compras sobre estos 45.050. Había compras en la zona de los 40.000 aunque se han retirado, o bueno, mejor dicho, creo que se han migrado desde los 40.000 a los 38.000. De momento estos niveles nos quedan muy lejos, pero bueno, merece la pena comentar a veces también esas zonas operativas. Y para terminar vamos a revisar los mapas de The Kingfisher. Estamos viendo algunas zonas con mucha liquidez de shorts, como por ejemplo los 78.485 o incluso estos 97.695. Esto nos queda muy lejos, pero es que eclipsa un poco las liquidaciones que tenemos ahora mismo cerca del precio. Porque si hacemos zoom pues veremos claramente como tenemos aquí en los 65.335 y en estos 67.010. En los CVDs poco movimiento en estas últimas horas, una compra un poco más agresiva por parte de Coinbase, un poquito antes algunas ventas agresivas por parte de Bybit, pero poco movimiento. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de longs, sobre todo aquí en esta zona en torno a los 54.840, y luego en los mapas de high leverage tenemos un poco de liquidez en los 55.930, 55.680 y sobre todo en estos 55.205.